Cuando tu vecino quiera marchar tropa por tu territorio con la supuesta intención de invadir a tu otro vecino, no sigas los pasos de España. Alrededor de 1 millón de personas perecieron en la invasión francesa, una invasión a traición que duró 6 años y que fue repelida con la ayuda de, mira tú por dónde, portugueses y británicos, y que, además, dio lugar a la victoria de movimientos independentistas en gran parte de las colonias españolas en América. Pero el primer imperio francés ya era conocido a lo largo y ancho del globo por ser una panda de hijos de puta antes de la invasión a un imperio vecino. En Haití, los esclavos hambrientos recolectaban azúcar mientras llevaban puesto bozales de hojalata para evitar que comieran lo recolectado. Si alguien desobedecía la mínima orden, este era castigado, puesto a fuego lento y asado, o llenado de pólvora y volado en pedazos. Y si además este era un rebelde, era puesto en mitad de un anfiteatro y, por consiguiente, descuartizado por unos perros a lo Django desencadenado, tan hambrientos como él, para temor de los otros posibles rebeldes y para disfrute de los colonos, obviamente. Suscríbete. El rey Leopoldo II de Bélgica adquirió el Congo como quien compra en el mercado de al lado y esclavizó su población, explotando brutalmente el lugar por sus suministros de caucho y marfil. Con su ejército, llamado Force Publique, Leopoldo II hizo que los locales trabajaran hasta la muerte. Los desobedientes eran fusilados, secuestrados o torturados. Los colonos violaban sistemáticamente a toda mujer congoleña sin ninguna repercusión por sus actos. Llegaron a clasificar algunas tribus superiores o inferiores a otras vecinas para que estallase un conflicto y se matasen entre ellos. Entre el 1908 y el 1962, unos 10 millones fueron historia en el Congo belga por culpa de los mismos belgas. Cabe destacar que de ello no hace ni 100 años, y que los descendientes del mismo Leopoldo II siguen en el poder. Privilegios del hombre blanco de alta cuna. Precursores del comercio transatlántico de esclavos africanos, el imperio portugués llegó a transportar más esclavos al Nuevo Mundo que cualquier otra potencia colonial. A diferencia de los belgas u otros colegas, los portugueses no mataban a los esclavos desobedientes, eran castigados de modos terribles, siendo muy recurrente la tortura y la violación. Hicieron todo lo posible para difundir la religión católica, como sucedió en la India, donde Lisboa estableció la Inquisición de Goa. Los hindúes eran quemados en la hoguera y hervidos vivos con aceite fundido. En el siglo XX, el entonces gobierno portugués se enfrentó a presiones internacionales para liberar sus colonias en África, pero el entonces gobierno portugués se negó y su respuesta la dio en la década de 1970. Masacró a un pueblo entero esclavizado, miles fueron ejecutados y otros miles fueron torturados. A las jóvenes les cortaron los pechos y las crucificaron en árboles. A los varones, por su parte, los castraron y a los niños, en general, les sacaron los ojos. Suscríbete. Periodo pre-Segunda Guerra Mundial. Los japoneses querían convertirse en el número 1 en el continente asiático, y los medios para conseguir su considerada supremacía consistían en, por poner un ejemplo, invadir la entonces capital china Nankín y masacrar alrededor de 500.000 de civiles y violar y apuñalar con las bayonetas a toda mujer entre 8 y 70 años de edad, es decir, a todo choco viviente. No conocían el trato que debía ser dado a un prisionero de guerra. Joder, hasta los nazis sabían cómo tratar a un prisionero de guerra, más o menos. 10 days isolation Hills. Captain Hill. 20 days. Right. A los nipones eso les importaba un bledo. Los mismos generales alentaban a sus jóvenes soldados a infligir el mayor daño posible a sus cautivos. Empapaban a sus víctimas con gasolina y les prendían fuego. Experimentaban con miles de humanos en el Centro Secreto de Investigación de Guerra Bioquímica llamada la Unidad 731, etcétera, etcétera, etcétera. El enfrentamiento ideológico entre el capitalismo y el comunismo durante la conocida como Guerra Fría, en la que o escogías bando o lo escogían por ti, la posibilidad de que una guerra nuclear estallara era el miedo del día a día, tanto en la Unión Soviética como en los Estados Unidos de América, como en el resto del mundo carente de defensa. Bajo el control estalinista, la Unión Soviética instigó un régimen de terror en toda Rusia y en Europa del Este.
eliminaron alrededor de 20 millones de, entre comillas, enemigos del socialismo. Millones fueron enviados a gulags en mitad de la tundra siberiana, donde fueron forzados a trabajar y pasar hambre hasta la muerte. Por su parte, los Estados Unidos fueron conocidos por o bien incentivar golpes de Estado a lo largo y ancho de Latinoamérica, o bien programas de control mental y demás experimentos con seres humanos en territorio nacional. Deja que una imagen hable más que 1000 palabras. Es el Tratado de Tordesillas de 1494, o, en otras palabras, España y Portugal se dividieron el pastel. Mientras que podría alegarse que Portugal lo tenía más difícil, España, del mismo modo, sí consiguió, entre comillas, hacerse con gran parte de lo pactado. Llegó a ser el imperio donde el sol nunca se ponía. Llegó a convertirse en la primera superpotencia mundial, por ende, dio el primer paso hacia la globalización. Millones de indígenas murieron como resultado de la expansión española en América en los siglos XV y XVI, ya sea por masacres de pueblos enteros, epidemias o la misma Inquisición. Los métodos de interrogatorio o tortura de la Inquisición en el Nuevo Mundo recordaban a la Edad Media: trituradoras de cabezas, separadoras de rodillas, etc. Suscríbete. Quizás el imperio cuyo nombre más ha llegado a pesar, un señor imperio. Duró 1500 años, aproximadamente, y ocupó gran parte de Europa, partes del norte de África y del oeste de Asia. Sus enemigos preferían acabar siendo esclavos antes que enfrentarse a su invencible legión. La esclavitud era un pilar fundamental de la economía del Imperio Romano, y, en lo que respecta a la esclavitud, solo los esclavos podían ser torturados, y estos solo podían ser torturados si hubieran sido acusados de algún crimen. Eso sí, los métodos de tortura fueron inspiración para fanáticos religiosos de la Edad Media. La tortura de la rata, la crucifixión o enterrados vivos, entre otros. Sin mencionar las persecuciones por cuestiones religiosas, la posible locura de sus emperadores, lo que significaba más persecuciones o masacres de hoy a mañana, por citar algunos inconvenientes de vivir en algún lugar de la antigua Roma y sus respectivos territorios. Llegaron a estar presentes en todos los continentes, llegaron a dominar a la cuarta parte del mundo en su apogeo a principios del siglo XX. El Imperio Británico fue responsable directo e indirecto de la muerte de hasta 150 millones de personas en Asia, África y Europa. Tenían la costumbre de aumentar drásticamente los impuestos sobre los bienes locales, lo que, en sí, conllevaba revueltas y enfrentamientos contra los casacas rojas. A causa de esto, en algún que otro lugar de la India, los civiles se veían obligados a comer hierba o carne humana para sobrevivir. Se estima que durante el mandato de Winston Churchill, en Bengala, India, unas 3 millones de personas murieron de hambre. Los británicos también fueron pioneros en campos de concentración antes que los mismos nazis. Lo usaron en Sudáfrica, a principios del siglo XX, para derrotar a la población bóer. Y, por poner un último ejemplo, cuando conquistaron Tasmania, abajo de Australia, aniquilaron a su población masculina y obligaron a las mujeres a llevar las cabezas de sus maridos a todas partes. Los mongoles masacraron al 11% de la población mundial del siglo XIII y XIV. Su imperio fue el más extenso que jamás haya habido. Cubría casi una cuarta parte del planeta. Allá donde los mongoles ponían un pie, allá donde mataban a sangre fría a todo Cristo viviente para, a continuación, conquistar el pedazo de tierra. Como castigo a aquellos que no querían ser o bien asesinados o bien conquistados, vertían plata fundida en sus ojos. Algunos historiadores atribuyen la creación de la guerra biológica a los mongoles hijoputas. Creen que, durante la peste negra, estos, al enterarse, catapultaban cadáveres putrefactos contagiados sobre las murallas de las ciudades, infectando a pueblos enteros. Principal responsable de la guerra más atroz de la historia, el partido nazi transformó a todo el viejo continente en un abrir y cerrar de ojo. El fascismo estuvo de moda, y exterminar a millones y millones de seres humanos de formas horribles también. Más de 20.000 campos de concentración por toda la Europa ocupada por los nazis, donde experimentaban y gaseaban a los enemigos número uno de su Führer, los judíos. ¿Has oído alguna vez alguna historia macabra sobre los nazis?
Bueno, quizás sea cierta o quizás la realidad sea aún más inimaginable.